Bienvenidos, soy Arturo Franco Vanegas, estudiante de la Maestría en Educación de la UNAD, en el marco de la asignatura Nuevas Tendencias Educativas del siglo XXI. Lo que voy a compartir hoy es un mapa de contexto y desafíos. Miramos qué caracteriza los sistemas educativos actuales y qué exigen las nuevas generaciones de quienes los habitamos como educadores. Empecemos por entender a quienes enseñamos hoy. Esta línea de tiempo nos muestra algo que muchas veces no dimensionamos. Hoy conviven 6 generaciones en el mismo ecosistema educativo y cada una llega con lógicas completamente distintas. Fijémonos en dos datos que condensan el desafío. El 97% de la población mundial ya tiene acceso a banda ancha móvil según el ITU 2024. La conectividad ya no es el obstáculo, es lo que hacemos con ella. Y la generación Z que llena nuestras aulas de secundaria o universidad tienen una capacidad de atención promedio de 8 segundos frente a los 12 de los millennials. Esto no es un problema de los estudiantes, es un dato de diseño para los educadores. Con ese contexto claro, veamos las 5 características que definen a estos sistemas educativos. La primera tiene que ver con la infraestructura misma del aprendizaje. La primera característica es la digitalización y la conexión ubicua. Los ABA y los OVA ya no son herramientas complementarias, son la nueva infraestructura del aprendizaje. Y aquí surge una tensión importante. Aunque el 97% de cobertura móvil es global, en Colombia más del 60% de hogares usa el celular como único punto de acceso. Computadores para educar llegó a 3 millones de equipos, pero las brechas en zonas rurales siguen siendo estructurales. La necesidad formativa es clara, docentes que diseñen con el modelo ADI para entornos multiplataforma y políticas que cierren la brecha desde los dispositivos. Y si tenemos esa infraestructura digital, la pregunta es ¿qué aprendizajes construimos con ella? Eso nos lleva a la segunda característica. La segunda característica es el enfoque por competencia y la personalización. El OSD Learning Compass 2030 nos habla de agencia del estudiante y coagencia con el docente. El currículo único deja paso al itinerario individual. Y esto ya ocurre en Colombia. El 48% de instituciones exploraron la inteligencia artificial educativa en 2024, según cifras del MEN. La personalización mediada por datos es hoy una realidad emergente. El docente ya no es quien dicta clase, es quien orquesta trayectorias de aprendizaje diferenciadas usando el modelo ADI como guía metodológica. Si los contenidos se personalizan y los espacios son digitales, ¿cómo se distribuye el aprendizaje en el tiempo y el espacio? La tercera característica responde a eso. La tercera es las modalidades híbridas y el aprendizaje distribuido. El B-Learning ya tiene evidencia en Colombia. La institución Francisco José de Caldas en Bogotá aumentó la permanencia escolar un 18% con esta modalidad según Perilla en 2018. Y esto no es experimental. El MEN formalizó los modelos flexibles para adultos digitales con la resolución 2840 como respuesta estructural a una pandemia que afectó a 8 millones de estudiantes. La necesidad formativa aquí es que los docentes diseñen experiencias que funcionen tanto en el aula como fuera de ella, y que los estudiantes desarrollen autorregulación para aprender de forma distribuida. Ahora bien, ¿cómo consumen contenido esas nuevas generaciones que viven en lo híbrido? La cuarta característica nos da una respuesta incómoda. La cuarta característica es el consumo multimodal y la atención fragmentada. El gráfico en pantalla nos dice que el smartphone es la pantalla principal de la generación Z para consumir contenido, no el computador ni la televisión. Y los números son contundentes. 8 segundos de atención promedio, 95 minutos diarios en TikTok, según datos, 79% con cuenta en YouTube. Esta generación consume el doble de video que cualquier generación anterior, pero en ráfagas cortas. La respuesta pedagógica no es competir contra TikTok, sino aprender de su gramática, o sea, cápsulas de 3 a 7 minutos con estructura narrativa y cierre cognitivo claro. Pero consumir bien los medios no basta. La quinta característica nos habla de lo que está detrás de ese consumo, las competencias socioemocionales y ciudadanas. La quinta y última característica es la dimensión socioemocional y ciudadana. El marco CASEL propone 5 competencias, desde la autoconciencia hasta la toma de decisiones responsable. Y PISA 2022 lo confirma empíricamente. El bienestar socioemocional predice el rendimiento académico. Y hay un dato colombiano que no podemos ignorar. Según Reuters Institute, el 68% de los jóvenes de este país consume noticias exclusivamente por redes, sin alfabetización mediática crítica. El sistema educativo forma consumidores de desinformación. La necesidad formativa entonces es integrarlo como transversal y no como un añadido. Tenemos entonces 5 características que moldean los sistemas educativos, pero todas ellas se manifiestan de manera radicalmente distinta según el territorio. Y eso nos lleva al análisis más crítico de esta presentación.
Llegamos al punto donde el análisis se vuelve más crítico. Esta diapositiva tiene los datos más duros de toda la presentación. Mientras en Bogotá el ratio es de un dispositivo por cada 2 estudiantes y hay e-learning consolidado en colegios como el Francisco José de Caldas, en las zonas rurales ese ratio llega a 1 por cada 8 o más. El 75% de hogares urbanos tiene internet fijo frente al 24% rural según el DANE 2022. La mitad de las sedes rurales no tienen conectividad estable según el Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación. Y hay algo aún más estructural. La brecha de formación docente en TICS es de 3 por cada uno entre lo urbano y lo rural. Con esa realidad de base, Bichada, Baupé, Chocó y Guainía están en un mundo completamente distinto al de Bogotá. La frase que cierra esta diapositiva lo resume. Sin conectividad, dispositivos y formación docente rural, la promesa de los ABA y los OVA no reduce la desigualdad, la reproduce. El plan de conexión total llega a 8.000 sedes rurales, pero no es una meta, no una realidad consolidada. A partir de todo lo anterior, 4 conclusiones. Primera, el docente ya no puede ser transmisor, es diseñador de experiencias. Segunda, las categorías generacionales son hipótesis de trabajo, no certezas. Cada grupo requiere una lectura crítica y contextual. Tercera, la equidad no es opcional. Sin resolver la brecha digital territorial, las innovaciones pedagógicas ampliarían la desigualdad. Y cuarta, creo que es la más importante, los marcos globales como el OECD, el COMPAS o el CASEL son referencias valiosas, pero debemos preguntarnos siempre si se transfieren sin tensión a nuestras realidades latinoamericanas con sus propias trayectorias históricas. El reto, como dice la pantalla, no es digitalizar la escuela, es reimaginarla. Las referencias de todo lo que hemos visto están en pantalla. Quedo disponible para cualquier pregunta o comentario.